Diputado presidente, en virtud de que la presente iniciativa ha sido publicada en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria de este Poder, solicito permiso para dar lectura a un resumen y a los resolutivos de la misma. Adelante. Honorable Congreso, las y los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos de Morena, del Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como la representación parlamentaria del Partido Encuentro Solidario de esta 63ª legislatura, en ejercicio de nuestro derecho previsto en los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda y cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, misma que se sustenta bajo la siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento en el que se expresan y reconocen los derechos más importantes de todas las personas, así como la estructura orgánica de las instituciones fundamentales que conforman el Estado mexicano. Es la norma jurídica suprema. Para ese efecto, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la ley suprema que a la letra dice, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Bajo este mismo orden de ideas, la misma Constitución General establece la forma de gobierno que habrán de adoptar los estados. Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. En los Estados Unidos, en el Estado mexicano, el ejercicio del poder soberano se divide en tres poderes, los cuales se integran por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, cada uno con sus características específicas en cuanto a su conformación y funcionamiento, tal como lo indican los artículos 49 y 116 de la Constitución General. Con base en lo anterior señalado, es oportuno destacar que la presente iniciativa pretende modificar el andamiaje jurídico sobre el cual se erigen las instituciones del Estado de Sonora, materia de esta propuesta de reforma con una visión democrática en la que impere el fortalecimiento de las mismas instituciones con la intención definitiva de lograr la convergencia entre los poderes del Estado con una clara separación de los mismos y sobre todo generar un equilibrio entre estos. Dentro de este equilibrio se encuentran también los órganos constitucionales autónomos, mismos que no cuentan con adscripción orgánica ni administrativa a ninguno de los poderes del Estado. En ese sentido, la Constitución establece un núcleo de competencia básico para el desempeño de sus atribuciones y, por tanto, son órganos autónomos que tienen una coordinación con los demás poderes tradicionales sin subordinarse a ninguno de ellos. Cabe destacar que los órganos constitucionalmente autónomos participan en la formación de la voluntad estatal, pero carecen de soberanía. Derivado de lo anterior, surge la intención sobre la integración y conformación de dichos órganos y en ese sentido se destaca que las características primordiales con las que podemos identificar a los órganos autónomos son las siguientes. En la elección de sus miembros interviene no solo el gobierno, sino
también el Parlamento y otras instancias públicas, privadas e incluso los ciudadanos. Sus miembros no pueden ser cesados de manera discrecional por el gobierno, no reciben órdenes ni instrucciones por parte de los gobernantes, no están sometidos a los mecanismos de control habituales en la administración. En ese sentido es que la presente iniciativa tiene a bien generar un equilibrio entre los poderes tradicionales y los constitucionalmente autónomos. Para tal efecto se plantean las siguientes propuestas. Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. Se propone generar una homologación al procedimiento establecido en la Constitución General de la República, en la que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de objetar el nombramiento realizado para integrar el instituto. Actualmente, en el caso de Sonora, es el Poder Ejecutivo el que emite la convocatoria y selecciona a los integrantes que habrán de integrar al instituto para someterlos a la aprobación del Poder Legislativo de nuestra entidad. Si bien en el actual modelo local, para integrar el instituto se prevé la participación de los dos poderes del Estado, para la integración de dicho instituto, esta propuesta también lo prevé. Sin embargo, la esencia de la modificación yace en que será el Congreso del Estado el que emita la convocatoria y lleve a cabo el proceso de selección de los ciudadanos que habrán de integrar el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. Aunado a ello, y en armonía con la Constitución General, el Ejecutivo del Estado podrá objetar el nombramiento de la o el ciudadano que designe el Congreso para la integración, de tal manera que se sigue optando por un modelo de coparticipación entre ambos poderes del Estado y el diálogo democrático impulsado por esta regla. Es necesario puntualizar que en la presente propuesta, el régimen transitorio en su artículo 2 establece la renovación escalonada de las y los comisionados que habrán de integrar al instituto. Ello en concordancia con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 38. Mediante este artículo transitorio, velamos por una correcta integración del instituto, pues hacemos hincapié en la importancia de mantener la autonomía del órgano garante a fin de maximizar el cumplimiento de la garantía del derecho humano de acceso a la información consagrado en nuestra Carta Magna. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Se restablece la facultad de fincar responsabilidad a través de la debida indemnización a los responsables de afectar al erario lo anterior con la finalidad de subsanar daños y perjuicios sin menoscabo de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno. Esto como una medida que reforzará el actuar del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización. Fiscalía General del Estado de Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora es un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta entre su amplio espectro orgánico con la función de 2 fiscales especializados en materia anticorrupción y en delitos electorales, armonizando con ello las disposiciones establecidas en la legislación federal de la materia. Sin embargo, con efecto de dotar de mayor autonomía a las fiscalías especializadas y en razón precisamente de su competencia especial, se pretende generar un cambio, pues actualmente el o la fiscal general en turno tiene entre sus facultades el nombrar y remover a los fiscales especializados. En otros estados de la República, en los que ha funcionado la ampliación del espacio de autonomía de las fiscalías especializadas, tales como Veracruz, Baja California y Ciudad de México, es el Poder Legislativo quien nombra a los fiscales especializados, pudiendo ser objetados por parte del Poder Ejecutivo. Bajo esta modalidad se involucra la participación de 2 poderes,
para lograr la conformación de dichas fiscalías, siendo uno de ellos integrado por los representantes populares. El 28 de noviembre del 2016 se creó la Fiscalía con carácter de órgano autónomo, pero se estableció que tanto el nombramiento del fiscal general como de los fiscales especializados serían realizados por parte del Poder Ejecutivo con la facultad del Poder Legislativo para objetar en su caso dichos nombramientos. Posteriormente se publicó la Ley 102, en la que se modificaron diversos conceptos de la ley, en especial el mecanismo para nombrar e integrar dichas fiscalías. Actualmente, el nombramiento de la titularidad de la Fiscalía General del Estado es facultad de la legislatura, pero el nombramiento de las o los titulares de las fiscalías especializadas son competencia directa de la o el titular de la Fiscalía General del Estado en turno, por lo que la propuesta pretende que sea la ciudadanía, mediante la Asamblea de Representantes Populares, quien designe los cargos de las o los titulares en mención. Ello para efecto de que el eventual nombramiento de las fiscalías especializadas pase por el proceso de auscultación necesario para que garantice un ejercicio serio, honesto y responsable de esos cargos por parte de las personas designadas para desempeñarlos. Sala especializada en materia anticorrupción y de responsabilidades administrativas. Se plantea suprimir la sala especializada en materia anticorrupción y de responsabilidades administrativas, derivado de un análisis a la legislación de la materia, pero sobre todo del desempeño de la misma. En el caso particular del Estado de Sonora, esta sala fue creada con fecha 13 de enero del 2017, mediante la publicación de la Ley 102 en el Boletín Oficial, edición especial del Estado de Sonora. Posteriormente, se fortalece su marco normativo en la Constitución local, adicionando el artículo 67 ter, mediante publicación de la Ley 288, publicada en el Boletín Oficial número 13, sección 2, de fecha 13 de agosto del 2018. La sala, además de tener las facultades que se establecen en el artículo 67 ter, forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora. Sin embargo, la Constitución General no lo contempla dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde esa perspectiva, se entiende que su creación responde a una generación innecesaria de más burocracia superflua, redundante, dado que las entidades federativas no están obligadas a contar con una sala especializada en materia de anticorrupción y de responsabilidades administrativas para la instalación de un sistema estatal anticorrupción. En esa misma tesitura, en la misma Constitución General, el artículo 116, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata a los estados a instruir tribunales de justicia administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra esas resoluciones. No obstante, en el caso del Estado de Sonora, se crea una sala, la cual desde su creación ha representado una erogación de recurso público por más de 122 millones de pesos, que no representan un avance en la tramitación y resolución de procedimientos para los cuales fue creada ex profeso. Ahora bien, es preocupante observar cómo la Constitución del Estado de Sonora ha sido un instrumento mediante el cual se puedan establecer disposiciones con un espíritu que dista mucho de la voluntad popular. Es decir, nuestra Constitución ha sido utilizada para elevar a rango constitucional diversas disposiciones orgánicas que no solo no contribuyen normas constitucionales, sino que la estorban en su entendimiento, manejo, comprensión e interpretación. Disposiciones orgánicas que por su propia naturaleza deben de regularse en leyes secundarias diseñadas precisamente
para acogerlas. Por desgracia, se ha normalizado hasta cierto punto la práctica perniciosa de cargar a la Constitución local con disposiciones que pueden ser calificadas de carácter político, con la intención de dificultar la modificación de las mismas, puesto que la reforma a la Constitución local, por su propia naturaleza y por el lugar que ocupa en nuestra estructura y jerarquía de normas, es un proceso más riguroso que el modificar un ordenamiento secundario. En esta tesitura, legislaturas que anteceden a la actual han elevado a rango constitucional diversas disposiciones de carácter reglamentario del Congreso del Estado, las cuales, por su condición, deben de ser reguladas en una ley secundaria. Como ejemplo, se exponen las siguientes. Prohibición para presidir comisiones de dictamen, artículo 50 constitucional. Reglamentación orgánica del Poder Legislativo, artículo 64 Constitución local. Lo anterior atenta contra la esencia de una Constitución, la cual se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y establece las normas primarias que habrán de regir y o regular un Estado. Como consecuencia de la adición a los preceptos reglamentarios que anteceden a la Constitución local, el Congreso del Estado no tiene una libertad configurativa plena, pues cada cambio que se deba de realizar al interior del Poder Legislativo debe de estar en concordancia con lo que establece la Constitución local. Si bien los preceptos mencionados son de carácter orgánico y deben de estar regulados en su correspondiente ley secundaria, estos se establecen en la Constitución local respondiendo a una coyuntura político y para asegurar un correcto funcionamiento al interior del Poder Legislativo. Es imperativo eliminar de la Constitución local las disposiciones que merman el libre actuar del Poder Legislativo mediante la imposición de mecanismos elevados a rango constitucional en detrimento de la Asamblea de Representantes Populares. Si bien es una adición que se realizó observando un estricto sentido de legalidad, pues se sugirieron de manera rigurosa los procedimientos que la ley señala para su adición. Este evento respondió más a una coyuntura política que a un reclamo social o a una adecuación que respondiera a la evolución de las sociedades del Estado. En ese mismo tenor se considera también la remisión del proceso de suspensión de ayuntamientos, declaración de desaparición de los mismos y la revocación de mandato de algún miembro del ayuntamiento a la ley secundaria en materia municipal. Se propone que el Congreso pueda conocer, revisar, aprobar y no aprobar las cuentas públicas del Estado, función que es de vital importancia para la vida institucional del Estado. Mediante las cuentas públicas, la ciudadanía puede verificar cómo es que se ejerce el presupuesto del Estado y observar, en su caso, las anomalías que se pueden presentar en una administración. Lo anterior, evidentemente, responde a una facultad orgánica que es responsabilidad del Congreso del Estado ejercer, mediante la asistencia de los órganos técnicos autónomos que se encargarán de los dictámenes, estudios, análisis y exámenes correspondientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la división de poderes exige un equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto en el orden jurídico nacional. Por otro lado, ha aceptado que el constituyente local establezca funciones a favor de un determinado poder que en términos generales corresponden a la esfera de otros, siempre y cuando se ajuste a lo así consignado expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que les son exclusivas. De lo anterior, se deduce que el principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los poderes del Estado,
referidas preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento. En ese tenor, si con motivo de la distribución de funciones establecidas por el constituyente local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los poderes de la entidad federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de división de poderes que encuentran justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de esos tres poderes y no para entorpecer su desempeño. En virtud de lo anterior, se han identificado disposiciones en la Constitución local que, si bien en un sentido teleológico, la legislatura que aprobó las modificaciones planteaba generar una esfera de colaboración entre ambos poderes, el resultado de dichas adecuaciones a la Constitución local no resultó en ese sentido. Otorgar la facultad de observar acuerdos del Poder Legislativo secundado por un mecanismo específico para proceder cuando esto ocurra, aunado también a que las dependencias de la administración pública directa y las entidades creadas por decreto legal o del Ejecutivo solamente podrán ser suprimidas o modificadas por iniciativa del propio Ejecutivo. Cuarta, la función del legislador, pues está impedido a realizar su poder reformador, tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como en decretos que versen sobre entidades creadas por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, también se propone la supresión de dichas disposiciones bajo una óptica de Estado, la cual se basa en una organización política imparcial, en el respeto a los diferentes poderes en los que se divide el Estado y en la constante procuración de un verdadero Estado de Derecho. Retomando el principio de la presente exposición de motivos, es imperante destacar que la piedra angular de la presente propuesta yace en la necesidad de armonizar los requisitos para reformar la Constitución local con la Constitución general. A diferencia de nuestra Constitución local, la Constitución general puede ser reformada por las 2/3 partes de los miembros presentes en el Congreso de la Unión. La segunda etapa requiere una aprobación de la mayoría de las legislaturas, generando un criterio más flexible, lo cual permite un continuo perfeccionamiento del andamiaje jurídico que regula a las y los mexicanos. Es alarmante que el mecanismo establecido en nuestra Constitución sea tan riguroso, lo cual tiene un impacto negativo directamente sobre la ciudadanía, dado que dificulta la actualización de nuestro marco normativo con respecto a las demandas sociales, aunado a que la armonización con nuestra Carta Magna se ve mermada de igual manera por un sistema el cual nos podría situar en posibles omisiones legislativas. En este contexto, la viabilidad jurídica para que la presente propuesta pueda ser aprobada es acorde al contexto político y la realidad actual que se vive en nuestro Estado, por lo que es de vital importancia responder a las necesidades de esta coyuntura, ya que se estaría aprobando los cimientos para un fortalecimiento del texto constitucional, así como el de abonar a la gobernabilidad en el Estado. No cabe duda de que la presente iniciativa considera diversos puntos torales para la vida política del Estado y es menester de las y los integrantes de la 63ª legislatura anteponer nuestra vocación de servicio como representantes populares que nos define y velar por generar condiciones óptimas que permitan el desarrollo político y social de nuestro Estado de una manera afable. Presidente, antes de dar lectura al resolutivo, quiero hacer de su conocimiento que se realizaron modificaciones de forma por cuestiones de técnica legislativa sin que eso afecte el fondo de dicho resolutivo. Me permito leerla. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de ley que reforma y deroga diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Artículo único. Se reforman los artículos segundo, apartado A, fracción quinta, apartado B, 64, fracciones tercera, cuarta, no, 13, 14, 18, 22, 24 bis. A, 25 y 31. 65, párrafo primero, 67, inciso G y párrafos sexto y octavo. 67 bis, 80, fracción tercera, 97, 98, 116, 140 y 143, párrafo tercero. 14.3b, fracción tercera, párrafo segundo y fracción cuarta y 133. Se deroga el segundo párrafo del artículo 50, la fracción 23 del artículo 64, artículo 67 ter, artículo 81, párrafo cuarto, el párrafo quinto del artículo 117, el párrafo cuarto del artículo 143 y artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para quedar como sigue. Artículo segundo. En el Estado de Sonora, la investidura de los funcionarios públicos emana de la ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades solo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información pública, apartado A, el Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite, así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se le considere de interés público y que fijen las leyes. Fracción quinta. El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es un organismo público autónomo especializado, imparcial, colegiado e independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, que será responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos de la legislación vigente. En su funcionamiento, el organismo garante se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el ámbito de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, sin perjuicio de las demás atribuciones que fijan las leyes. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de los actos de autoridad que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en los términos que establezcan las leyes en la materia. Las resoluciones del organismo serán vinculatorias
definitivas e inatacables para los sujetos obligados y contra ellas solo procederá los mecanismos de impugnación expresamente señalados en la ley de la materia. El organismo garante estará conformado por 3 comisionados que serán nombrados por las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. Los comisionados durarán en su encargo 7 años, serán sustituidos de manera escalonada para asegurar la autonomía del organismo y en el proceso de su designación se procurará una amplia participación de la sociedad, máxima publicidad y se garantizará la igualdad de género. Los comisionados no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título 6 de la presente Constitución y serán sujetos de juicio político. El comisionado presidente ejecutará las decisiones del organismo garante y será su representante legal. El organismo garante contará con facultades para imponer medidas de apremio a los sujetos obligados para asegurar el cumplimiento de sus decisiones en los términos de lo que establezca la ley de la materia. Apartado B. En la designación de los comisionados del organismo garante, el Congreso del Estado deberá asegurar la participación ciudadana y su realización conforme al siguiente procedimiento. 1. El Congreso del Estado emitirá y difundirá en los medios de comunicación una convocatoria pública para que cualquier ciudadano que aspire al cargo de comisionado pueda registrarse dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la expedición de la misma. 2. Concluido el plazo de registro, la mesa directiva del Congreso del Estado, dentro de los 5 días naturales siguientes, hará público un listado de la misma manera en que se hizo pública la convocatoria, en el que señale el número de aspirantes registrados y determine quiénes cumplieron con los requisitos exigidos por la convocatoria. De la misma manera, en la citada lista se establecerá y hará pública la posibilidad de que dentro de los 5 días naturales siguientes a la publicación de la lista, cualquier persona interesada con apoyo en pruebas suficientes pueda presentar comentarios y objeciones a la candidatura de cualquiera de los aspirantes. 3. Los aspirantes señalados en la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la recepción de comentarios y objeciones, serán convocados a comparecer en audiencia ante la comisión legislativa correspondiente. Concluido el periodo de comparecencias, la comisión correspondiente, tomando en consideración la opinión de la sociedad expresada en los términos de la fracción tercera que antecede, realizará propuesta de designación de comisionados especificando a la o el ciudadano que habrá de fungir como presidente del órgano garante mediante el dictamen correspondiente y lo presentará al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso aprobación. Y 5, el dictamen que presente la comisión correspondiente se aprobará cuando obtenga el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión convocada para tal efecto. En caso de que el dictamen no hubiera obtenido la votación requerida para su aprobación, la comisión deberá presentar otra propuesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado hasta obtener la aprobación correspondiente. En todo caso, el dictamen que presente la comisión correspondiente en los términos antes señalados deberá hacerse en los términos del artículo 53 de esta Constitución. El nombramiento podrá ser objetado por el Poder Ejecutivo en un plazo de 10 días hábiles. Si el Poder Ejecutivo no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por la legislatura. Artículo 50, se deroga. Artículo 64, la fracción 13ª, para suprimir aquellos municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su existencia política, siempre que la supresión sea aprobada
por las 2/3 partes de los miembros del Congreso. Decretada la extinción, se designará la jurisdicción dentro de la cual quedarán comprendidos los municipios desaparecidos. Para que la supresión tenga efecto, se oirá al ayuntamiento o ayuntamientos interesados y al Ejecutivo del Estado. 13 bis, queda igual. 14, para trasladar provisionalmente fuera de la ciudad de Hermosillo la residencia de los poderes del Estado. 15, derogado. 16 y 17 igual. 18, para aprobar o rechazar los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa que sean propuestos por el Ejecutivo. 19 y 21b igual. 22, fracción, para discutir, modificar, aprobar o rechazar por el voto de la mayoría de los integrantes de la legislatura la Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos del Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo en forma física y en formato electrónico de fácil manejo, incluyendo los anexos, los tomos del proyecto de presupuesto de egresos. 23 se deroga, 24 y 24 bis sigue igual. 24 bis A, para legislar sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación, así como la organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. 25, para conocer, revisar y aprobar o reprobar el resultado de la revisión de las cuentas públicas del Estado del año anterior que deberá presentar el Ejecutivo y los ayuntamientos. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas será hecha por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos aprobados, en los programas a cuya ejecución se haya asignado los recursos presupuestados. Si de la glosa aparecieran discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas o no existiera exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. El Congreso realizará su labor fiscalizadora con base en el informe de resultados que le presente el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. De la fracción 26 a la 39 sigue igual, la 30 se deroga, la fracción 31. Para expedir la ley que regulará su estructura y su funcionamiento interno, así como los reglamentos de la misma, privilegiando el servicio profesional de carrera del Poder Legislativo, la ley y los reglamentos que se refieren a esta fracción no podrán ser vetados ni necesitarán la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia. Artículo 32 a la 44 sigue igual. Artículo 65. El mismo día en que el Congreso deba cerrar sus sesiones, antes de entrar en receso, nombrará una diputación permanente en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que el Estado de Sonora establezca. Artículo 67, del inciso A a la F sigue igual. Inciso G. Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario, fincando a los responsables las indemnizaciones correspondientes cuando sea detectada esta situación en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno competente. Asimismo, derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada competente en los términos de esta Constitución y la ley. Inciso H igual, nada más cambia el cuarto párrafo donde dice el auditor mayor y los auditores adjuntos durarán en su encargo 7 años.
Hay otro párrafo que dice: el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización contará con un órgano de control interno cuyo titular será designado por las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión del Pleno del Congreso del Estado correspondiente a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política por un término de 4 años. Artículo 67 bis. El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra las resoluciones. Este tribunal tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública del Estado o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales y demás competencias que otorgue la ley. El Tribunal de Justicia Administrativa funcionará mediante una sala superior, la cual se compondrá de 5 magistrados que serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo y ratificados mediante el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión que corresponda. Durarán en su encargo 9 años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Artículo 67 ter, se deroga. Artículo 80, fracción primera y segunda es igual. Tercera, oponerse y hacer observaciones a los acuerdos del Congreso en que se le pidan informes sobre asuntos públicos. Cuarta y 13 siguen igual. Artículo 81. Los primeros 3 párrafos quedan y el último se deroga. Artículo 97. El Ministerio Público del Estado de Sonora se organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Corresponde al Ministerio Público del Estado la persecución de todos los delitos y por lo mismo solicitará las medidas cautelares contra los imputados, buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito, procurando que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. La Fiscalía General de Justicia del Estado contará al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y anticorrupción, las cuales tendrán autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Los fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción propondrán al Fiscal General de Justicia del Estado su organización interna, el cual autorizará lo conducente de conformidad con la suficiencia presupuestal de dicha dependencia. Los fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción ejercerán la acción penal previo acuerdo y autorización de la Fiscal General de Justicia del Estado. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley y su respectiva reglamentación. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el fiscal general o por el servidor público a quien se le delegue esta facultad. Artículo 98. El fiscal general durará en su encargo 9 años. Los fiscales especializados durarán en su encargo 4 años con posibilidad de ser ratificados por las 2/3 partes de los presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado de Sonora por un periodo más. El fiscal y fiscales especializados serán designados y removidos conforme a lo siguiente. Fracción primera. A partir de la ausencia definitiva, el Congreso del Estado contará con 20 días para integrar una lista de al menos 5 candidatos al cargo, aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes, la cual enviarán al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. El Comité Ciudadano
de Seguridad Pública del Estado, una vez recibida la lista referida en el párrafo anterior, contará con 10 días para validar la lista de candidatos o, en su caso, remitir sus observaciones al Congreso del Estado para que éste proceda a formular una nueva propuesta dentro del mismo plazo referido en el párrafo anterior respecto de los candidatos que no hayan sido validados. Una vez que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado valide la lista propuesta por Congreso del Estado, la remitirá al titular del Poder Ejecutivo. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo de 30 días a partir de la ausencia definitiva, enviará libremente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente a quien habrá de ejercer las funciones correspondientes hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el ciudadano designado podrá formar parte de la terna. Fracción segunda, una vez que el Ejecutivo reciba la lista validada por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, a que se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado. Fracción tercera, el Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna que se refiere a la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá 10 días para designar de entre los candidatos validados por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de la lista que señale la fracción 1. Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Cuarto, el fiscal general de Justicia del Estado y los fiscales especializados podrán ser removidos por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de mayoría simple de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. Quinto, en los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeciones a la remoción según sea el caso. Fracción sexta, las ausencias de fiscal general de Justicia del Estado y de los fiscales especializados serán suplidas en los términos que determine la ley. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El fiscal general de Justicia del Estado presentará anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. El fiscal general de Justicia del Estado y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a las leyes en que incurran por motivo de sus funciones. Artículo 16. El cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia solamente es renunciable por causa grave calificada por el Congreso del Estado. La licencia de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Las que excedan de ese tiempo podrán concederse por la legislatura local y en sus recesos por la Diputación Permanente. Ninguna licencia podrá exceder del término de 2 años. Artículo 117. Los párrafos primero, segundo, tercero sigue igual y el último se deroga. Artículo 140. La Ley de Gobierno y Administración Municipal establecerá las bases y señalará las causas para que el Congreso del Estado, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, pueda suspender
ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido, así como suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros en lo individual por alguna causa grave prevista por la ley. En el procedimiento que se substancie, los miembros del ayuntamiento involucrados tendrán oportunidad suficiente para rendir pruebas y formular los alegatos que consideren convenientes. El gobernador del estado tendrá la participación que le asigne la ley. Artículo 143, se anexa en un tercer párrafo. Las causas graves a las que se refiere esta Constitución para la remoción de cargos públicos relacionados a los titulares de los organismos constitucionales autónomos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, serán las que determine la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas. El último párrafo se deroga. Artículo 143b. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. De la fracción primera a la segunda sigo igual, la tercera en su primer párrafo igual, y el siguiente párrafo sería: las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Los dos últimos párrafos siguen igual. Fracción cuarta. Cuarta, el Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. En estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. La ley establecerá los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. Los siguientes párrafos, los tres siguientes, quedan igual. Artículo 163. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las 2/3 partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por la mayoría del número total de los ayuntamientos del Estado. Los ayuntamientos deberán pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la Constitución dentro del término de 45 días naturales a partir de que el Congreso se las notifique. En caso de no hacerlo, se entenderá como aprobación tácita. Artículo 166 se deroga. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley para los efectos
dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Se instruye a la mesa directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente ley, por cuando menos las 2/3 partes de los ayuntamientos de los municipios del Estado se remitan al titular de Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo 2. Respecto a la designación de los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por el Congreso del Estado, contará un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley para publicar en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado y Boletín Oficial del Estado de Sonora las bases y convocatoria para elegir a las y los ciudadanos que integrarán el referido instituto. A efecto de garantizar la sustitución escalonada que señala la fracción quinta del artículo 2 de la presente ley, los integrantes del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales serán nombrados por única ocasión por los siguientes periodos: presidente 7 años, comisionado 5 años y comisionado 3 años. Artículo 3. El titular del órgano de control interno, oficial mayor y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado deberán ser ratificados por las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura en la siguiente sesión ordinaria posterior a la entrada en vigor de la presente ley. De no lograrse la ratificación por parte de los integrantes de la legislatura por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se designará a los encargados de despacho. Posteriormente a la designación de los encargados de despacho, el Congreso del Estado, en un plazo máximo de 15 días naturales, deberá designar con el voto de las 2/3 partes a los integrantes de la legislatura a los nuevos funcionarios. Dentro del plazo de 60 días naturales siguientes, se emitirá las bases para la implementación del servicio profesional de carrera en el Poder Legislativo del Estado, que deberá contener como requisitos no haber sido condenado por sentencia firme por violencia política de género o pensión alimenticia. Artículo 4. La mesa directiva del Congreso del Estado, electa para el mes de septiembre del 2021, seguirá en funciones hasta que termine el primer periodo ordinario de sesiones de la 63ª legislatura. El Congreso del Estado contará con un plazo no mayor a 15 días naturales para conformar e integrar las comisiones en los términos de su propia ley orgánica. Artículo 5. Las disposiciones relativas a la competencia que se le otorga al Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de los procedimientos de responsabilidad iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley en sustitución de la Sala Especializada Anticorrupción entrarán en vigor el mismo día que la presente ley. Dichos procedimientos serán distribuidos entre los órganos que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa en los términos de su normatividad interna. Los magistrados que al momento de la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en funciones en la Sala Especializada en materia de anticorrupción y de responsabilidades administrativas serán separados de sus cargos en la fecha de entrada en vigor de la presente ley. El Estado solo estará obligado a pagar la indemnización constitucional sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, todas las disposiciones que se refieran a la Sala Especializada en materia anticorrupción y de responsabilidades administrativas se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa. Los recursos humanos, financieros, materiales, así como los bienes muebles e inmuebles y contratos celebrados por la Sala Especializada en materia de anticorrupción y de responsabilidades administrativas se transferirán al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Artículo 6. Los fiscales especializados que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente ordenamiento deberán ser ratificados por al menos las 2/3 partes de la legislatura en la siguiente sesión ordinaria posterior a la entrada en vigor de la presente ley. De no lograrse la ratificación por parte de los integrantes de la legislatura, se entenderá entonces la ausencia definitiva y se estará
a lo dispuesto en el artículo 98, fracción primera de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora. Artículo séptimo, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente ley se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gastos responsables para que el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizará recursos adicionales para tales efectos. Artículo octavo. Dentro del plazo de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que resulten pertinentes, entre otras, a las leyes en materia municipal, de fiscalía, de transparencia, de justicia administrativa, de responsabilidades administrativas y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de tal manera que dichos ordenamientos sean congruentes con las disposiciones de esta reforma constitucional. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito que se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Diputada Alicia Gaitán Sánchez, del mismo partido. Diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, diputado Jacobo Mendoza Ruiz, diputada Ivana Celeste Tadei Arriola, diputado José Rafael Ramírez Morales, diputado Ricardo Lugo, diputado Óscar Eduardo Castro, diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, diputado Luis Arturo Robles Higuera, diputado Próspero Valenzuela Muñer, diputada Margarita Vélez de la Rocha, diputada María Jesús Castro Urquijo, diputada Azalia Guevara Espinosa, diputada Claudia Zulema Burs Corral, del Partido Verde Ecologista, y la diputada Lirio Anaí del Castillo Salazar, también del mismo Partido Verde, diputado Fermín Trujillo Fuentes, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, diputada Beatriz Cota Ponce, integrante del Partido Nueva Alianza, y la diputada Paloma María Terán Villalobos, representante parlamentaria del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Muchas gracias, presidente e integrantes de la mesa directiva. Es todo. Gracias.